Bueno, hor jartzen du bergara, baina, bueno, lehenengi eta behin, eskerrik asko tortxagatik, guztiei, placer bada hemen egotea zuekin, benetan eskerrik asko aurkezpenagatik, harrera hain ona zateagatik. 2019an egin genuen liburu hori, nik koordinatzaile gisa, beste lankide batek egin zuen, eta, bueno, hemen beti izan da placer bat lan egitea, deban, hainbat herritan gaude, eta beti hemen harrera osaun aurkitu dugu, eta, bueno, gure ideia da gaur, nire ideia gaur ez azaltzea pixka gutxi gora bera, frankismoa, 50 urte, betetzen dira, ez? Hauten Franco hil zana, bere oean, eta beti esaten dudana da, frankismo bakarra izan zela, vale? Hori da, bueno, ideia nagusi bat aplikatuko dudana. Bai, hitz egingo dugu deban ze gertatu zen batez ere gerra eta gerra ostekoan, zeren liburua hor tarte horretan tratatzen da, gerratik 1945 arte. Baina frankismo bakarrean izan zen eta tamalez zen bukatu bigarren mundu gerrarekin edo 1945. Beraz, hori buruz hitz egingo dugu, espero dut zure interesekoa izatea, eta hasiko gea, erderaz egingo dut, hori hitz egin dugu, nik ez dakatara zori edo euskeraz, nahiago dut erderaz, ni sebiana naiz, eta nire ama hizkuntza erdera da, baina, bueno, ez dakatara zorik. Decía que vamos a hablar de franquismo. Se cumplen 50 años de la muerte del dictador. Hace unos años, 2019, hicimos un libro sobre la guerra y la posguerra en Deva, centrado sobre todo en localización de las víctimas de esa dictadura, de ese periodo de la dictadura, pero desgraciadamente la dictadura fue mucho más larga. No terminó en 1945, pues como otros regímenes fascistas, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial. Desgraciadamente fue mucho más larga. Y lo que nos toca a los historiadores un poco es tratarlo en su totalidad. Es cierto que la mayoría de los trabajos como en Deva se han centrado en los últimos años en la guerra y en la posguerra. ¿Por qué? Por varias razones. Por un lado, porque sobre todo la represión más cruenta y más dura ocurrió durante la guerra y la posguerra, por un lado. Por otro lado, porque biológicamente también teníamos una necesidad de documentar esa represión, porque la gente ya se nos iba, ya aquellos que sufrieron en ese periodo ya no están, o hay muy poquitos ya, con lo cual había una necesidad de llegar a ese trabajo. Y en tercer lugar, porque a nivel político, a nivel estatal, hay una especie de estrategia para que hasta que no pasen 50 años más o menos no se puede consultar la documentación histórica, y entonces hay que cumplir esos periodos. Claro, ¿por qué digo estrategia? Porque cuando pasan 50 años normalmente no están ni las víctimas ni los victimarios, con lo cual no se puede exigir justicia y la verdad es más difícil de conseguir, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que ha ocurrido. Ha ocurrido que durante los últimos 20 años se ha investigado mucho y muy bien, y no solo Aranzadi, sobre la guerra, exhumaciones de la guerra civil y sobre la represión franquista hasta el año 45. Y ahora en los últimos años existe la necesidad, o vemos, y además es una fecha muy concreta, los 50 años de la muerte del dictador, de que el franquismo hay que investigarlo en su totalidad, porque el dictador era el mismo, los principios eran los mismos, la falta de libertades también eran las mismas, ¿no? Cambian algunos discursos, ya veremos, ¿no? Con lo cual, ese es el marco en el que quería situaros, ¿no? Efectivamente, la dictadura fue una. Nos da igual una imagen de 1946 que de 1970. El dictador es el mismo y los que le siguen son los mismos, ¿no? Pero vamos a rebobinar y vamos a hacer, llegaremos a Deva y luego seguiremos. Vamos a empezar un poco haciendo memoria histórica sobre cómo se ha trabajado el tema de la memoria. Lo primero que hay que decir es que existía un déficit democrático. Existía un déficit democrático en cuanto a conocer quiénes sufrieron la represión franquista. Existía un déficit democrático en cuanto a las víctimas de la dictadura y de la guerra, ¿vale? Sobre todo a las víctimas del franquismo en la guerra, porque las víctimas
del lado de Franco tuvieron verdad, justicia y reparación durante el franquismo. Aquellos que lucharon o fueron asesinados por el bando republicano, etc. Existía un déficit democrático, y existía un déficit democrático que, por otra parte, ya sabíamos, nos habían contado en la universidad cuando entraron las tropas franquistas en Deva, en Donosti, quiénes eran los personajes más importantes de esa dictadura, quiénes combatían en un lado o en otro. La batallita ya la conocíamos. Lo que no conocíamos es con nombre y apellidos quiénes habían sufrido eso. Y ese era el déficit democrático que veníamos a cubrir, que las instituciones también empezaron a cubrir en función de aprobar una serie de leyes, ¿no? 2007 en el gobierno vasco. Y en eso quiero decir que Euskadi y Navarra han sido, también Cataluña, las regiones más avanzadas en este tema. Las primeras que han aprobado políticas de memoria histórica que ayudaban, entre otras cosas, a recuperar restos de la guerra civil, ¿vale? Si nos vamos hoy en día, en 2025, finales del 25, a Andalucía, mi tierra, o nos vamos a Extremadura, la diferencia es abismal. La diferencia es abismal en cuanto a lo que se ha hecho y al apoyo institucional para el reconocimiento, la investigación de las víctimas de la dictadura franquista. De aquí empieza más o menos en el año 2000, a decir verdad, cuando muere Franco, empiezan una serie de exhumaciones espontáneas, gente que sabía, bueno, ahora voy a sacar a mi tío, ahora voy a sacar a mi padre, que sé que está aquí enterrado, pero eso, con el intento de golpe de Estado de Tejero, por cierto murió hace muy poquito, se contrajo, se acabó, se paralizó hasta el año 2000 aproximadamente. Y en el año 2000 empiezan las exhumaciones de manera sistemática mediante metodología forense. Ya no son familiares que van y sacan, pero no hay capacidad de analizar a ver de verdad quiénes son aquellos que están enterrados, ¿no? En las exhumaciones hay veces que por los materiales que hay, por un carnet y demás, se puede saber quién era esa persona, pero en la mayoría de los casos hay que hacer pruebas de ADN, tiene que haber un médico forense que atestigue aquello. Y ahí empezó en el año 2000 a hacerse exhumaciones de manera sistemática, fundamentalmente en Euskal Herria, pero luego también en el resto del Estado, ¿no? A día de hoy, más o menos, porque esto está todo el rato cambiando, la semana pasada un grupo de Aranzadi estuvo en Cáceres, hay unas 500 fosas abiertas donde se han recuperado unos 8.000 cuerpos de personas fusiladas o muertas en combate durante la guerra y la posguerra. Y ese es un trabajo necesario. ¿Qué ocurre? Que cuando en el año 2000 empieza a hacerse este tipo de trabajo en algunos municipios, la siguiente pregunta de la sociedad civil sobre todo es, bueno, aquí sabemos que había 5 o 6 personas que fusilaron, ya por fin les podemos enterrar y podemos reconocer, pero ¿qué más ocurrió en mi pueblo? ¿Cuánta gente se tuvo que ir al exilio? ¿Cuánta gente pasó por la cárcel? ¿Cuánta gente le hicieron un consejo de guerra? ¿Cuánta gente sufrió la represión que no fuera muerte? ¿Cuánta gente? Y ahí empiezan ese tipo de trabajos para responder a esa necesidad. ¿Qué ocurrió en mi pueblo? Una radiografía para poner nombres y apellidos, que es el objetivo último, a la gente que sufrió la represión franquista. Buscar esa verdad, sabiendo que la justicia, desgraciadamente, no va a llegar, pero con esa verdad podemos llegar también al reconocimiento oficial o de la sociedad, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Entonces es cuando aparecen este tipo de trabajos. Y para realizar este tipo de trabajos, ahí intervenimos los historiadores, el grupo, por ejemplo, de trabajo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, buscando documentación histórica. Y ya no solo la documentación que nos hable, pues eso, ¿qué día entraron el coronel Latorre en Deva? No, buscando la documentación que certifique, que sepamos qué personas en ese pueblo sufrieron algún tipo de vulneración de derechos humanos represivos. Y aquí tenemos fichas, por ejemplo, de personas que pasaron por la cárcel. En el Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, están todas las fichas penitenciarias de presos vascos, por ejemplo. Unas 3.000 fichas. Y ahí pues hay una documentación súper interesante. Pero luego, si nos vamos a los archivos municipales, también se encuentran documentos. Muchos se perdieron. Eso es otra fuente de conflicto. En el año 75, cuando muere Franco, ahora hace 50 años, de repente un montón de archivos ardieron. Fuego. De repente había fuego en el archivo municipal. Uy, casualidad.
¿Qué ocurre ahora? Que vamos a muchos archivos y hay un tarte, hay un periodo donde no hay documentación. No hay documentación. La documentación sobre Falange en el municipio tal normalmente no existe. Las actas municipales sí. Las multas y el control de libertad vigilada que lo llevaban los ayuntamientos, ya no está. Ese tipo de cosas ocurre. Sobre todo la referida a la época más cruda de la posguerra, pero también a los últimos años del franquismo. Hay mucha documentación que falta. Esos años de en medio, que ya hablaremos, ahí ya no hay ningún problema porque la represión directa disminuye y no se encuentra tantos problemas. Pero en los archivos encontramos Rolda, Jesús, el censo, en edad militar, con pruebas, y luego quiénes de ellos vas con los archivos, los diferentes bases de datos del Estado, de la Comunidad Autónoma Vasca, comprobando eso, si fueron a la guerra, si no fueron a la guerra, si estuvieron en la cárcel. Los consejos de guerra contra ciudadanos vascos están todos en el Ferrol, en el archivo militar del Ferrol. Hoy en día ya es consultable, se puede consultar, pero ha sido una lucha difícil de conseguir esa documentación. Gracias a esa documentación hay libros como el de Deva, ¿no? Decía antes, es más fácil investigar hoy en día un caso del año 39 que del año 75, por el tema de la protección de datos y porque muchas de las personas que sufrieron la represión en los últimos años de la dictadura y muchos de los que ejercieron esa represión en los últimos años de la dictadura todavía viven. Hace apenas un mes y medio murió el fiscal militar que actuó en el proceso de Burgos. O sea, que no hace tanto tiempo, que el hombre sacó un sable ahí en medio cuando Naindía empezó a cantar el Juego de los Estrellas. O sea, todavía estamos en esas, ¿no? Hace falta investigar en los archivos para localizar a las víctimas, porque ese es el objetivo, pero también hay que documentar a través de la recogida de testimonios. Es fundamental en este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque muchas de las tipologías represivas que se dan en el franquismo no tienen soporte documental. Un consejo de guerra es encontrar el consejo de guerra, pero la violencia ejercida contra las mujeres cuando llegan aquí, por ejemplo a Deva, unas tropas italianas de jóvenes de 18, 19, 20 años que están haciendo la guerra, grupo fascista, y entran en los caseríos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esas mujeres que se quedan en casa y los maridos siguen en el frente? ¿Qué ocurre con aquellas personas que llegan a estar estigmatizadas toda la vida porque su padre o su madre o ambos eran rojos o separatistas? Eso no hay forma de documentarlo documentalmente, no hay un informe que avale ese sufrimiento, que quede por escrito. Son las entrevistas a, desgraciadamente, ya familiares, porque ya no están las personas de esa edad, la que nos permite documentar algunos tipos de documentos, de sufrimientos. Y a veces, gracias a esas entrevistas y gracias a esa documentación, recuperamos cuerpos. Eso está unido. En el equipo de Aranzadi tenemos el equipo de antropología que se dedica a las exhumaciones y a sacar los cadáveres y a hacer pruebas de ADN, etcétera, y el equipo de memoria histórica que investigamos. Y gracias a la documentación, a veces logramos tener y saber y poner nombre y apellido a aquellos que sufrieron, más allá de los datos. Poner nombres y apellidos. Es muy importante humanizar a las víctimas, no solo decir, aquí hubo 500, ya, ¿qué 500? ¿Quiénes son? Tenían una vida antes de que se la quitaran, tenían una vida antes de que tuvieran que exiliarse, tenían una vida antes de que la cárcel les destrozara o le quitaran el trabajo o le quitaran su hogar. Y de todo ello hemos venido haciendo trabajos locales en un montón de municipios, allí donde no llegaba la academia, allí donde no llegaba la universidad, ¿no? Esa función social, ese déficit social, a medida que hemos podido cubriéndolo. Entonces son trabajos ingentes, porque es difícil documentar con nombres y apellidos ese tipo de represión. Y siempre cuando se termina, aquí en Deva habrá pasado también, seguro, cuando terminamos este tipo de trabajos, nire osaba ez dago, nik daukat argazki bat, hori beti gertatzen da, hori normala da, ia izenak eta izenak eta izenak. Claro,
Ahora, hoy en día, hay otros formatos, tipo webs y así, la del gobierno vasco, de Aranzadi, que permiten ir actualizando los datos, ¿no? Hay otras herramientas. Pero esto es una base que sirve para identificar con nombre y apellidos a casi todas o todas las víctimas que se ha podido, y es un acto de reconocimiento. Cuando este tipo de libros se acaba, se reconoce y se dice, aquí tenemos la radiografía de lo que pasó, aquí está tu mamá, aquí está tu aitá, tu aitona, tu mamá, aquí están. Y ese es un acto de reconocimiento que se hace pueblo a pueblo. El primer libro hicimos en 2013 y el último libro se está acabando en Icastelleta, que saldrá este año. Perdón, al año que viene, a principios del año que viene. Este año fue en Olaverría. Y se cierra un ciclo, que se irá documentando, seguramente salgan más datos, pero por lo menos se intenta y se cierra un ciclo, ¿verdad? Y todo esto va alimentando la información que tenemos sobre la violencia y la represión franquista, por ejemplo, en la comunidad autónoma vasca. Estos son datos actuales, cambiantes. Todos los días se van cambiando. Si nosotros trabajamos ahora en Castelleta y sale un nombre nuevo, alimenta las bases de datos generales y vamos actualizando. Y al revés, hay veces que hemos dado por fallecido, fusilado a personas que luego hemos comprobado que no lo fueron. Estamos en una guerra, imaginaros. Recuerdo hace poco, no sé si conocéis, delante del Ayuntamiento de San Sebastián hay una placa de los fusilados. Esa placa se ha cambiado montones de veces. A medida que se va investigando, se van descubriendo datos. Teníamos una persona fusilada en Azpeitia, un donostiarra dentista que huye a Azpeitia porque tiene familia en Azpeitia. Todos, la documentación nos dice que al tío lo fusilan en el cementerio de Urrestilla con 3 personas más. Y además en el libro que hicimos de Azpeitia aparece como fusilado, y hace como un par de años descubrimos que se había cambiado de identidad, que había huido a América y que en los años 60 vuelve con otra identidad. Estamos en guerra, hay cosas que... pero eso puede ocurrir, ¿no? El caso es que los datos de hoy nos dicen que en cuestión de fallecidos hay 1.363 personas muertas por bombardeos de la aviación franquista. Hay 895 fusilados tras ser condenados, consejos de guerra. Hay 1.130 fusilados extrajudicialmente, fusilados, entrar las tropas y fusilados, sin consejo de guerra y absolutamente sin nada. Muertos en prisión por enfermedades, suicidios, circunstancias desconocidas, normalmente enfermedades, 2.252. Solo esto en la guerra y en la inmediata posguerra. Y 20.000, aproximadamente 20.000 presos. Los asesinados en Navarra, fijaos, son más, con una población menor. Los asesinados extrajudicialmente solo son 3.507. Eso es un dato que los historiadores ya podemos corroborar. En aquellos lugares donde no hubo guerra, hubo más fusilamientos extrajudiciales. Claro, donde hay guerra, la gente tiene tiempo a armarse, a defenderse y a huir. Donde no hay guerra, General Mola se alza en Iruña y el que está en su casa pues se queda ahí, que no sé, además no hay como hoy en día, ¿no? Los móviles que inmediatamente te comunicas. Ahí cogieron, hicieron barridas por las casas, en Sevilla en alguna zona también, y ahí es donde fusilaron a aquel que simplemente estaba afiliado a un sindicato y dijo, bueno, yo no he hecho nada, ¿de qué va esto? Fusilado. En Navarra encontramos los datos de fusilados extrajudiciales más altos del Estado. En los lugares donde sí hay guerra da tiempo a huir y ahí encontramos muertos en prisión, más muertos en prisión, encontramos más muertos en combate, otras tipologías de represión. Gente que se tiene que huir. En Navarra es que no les da tiempo a huir. En Navarra no les da tiempo a huir. Bueno, depende de la zona también. Si nos vamos a la zona de Elizondo y tal, pues les da más tiempo. Pero a la gente que vive en Tafalla, a la gente que vive en Pamplona, además, pues aquí tenemos un índice de asesinados muy elevado. Y es que esta es la filosofía de la dictadura, porque a veces hablamos de dictadura, de la represión franquista, pero se nos olvida que era una dictadura de corte fascista y como cualquier dictadura y totalitarismo se reprimió cualquier intento de libertad, cualquier adierazmen, cualquier esto de libertad por partidos políticos, de asociación. Estamos en el periodo de entreguerra que llamamos los historiadores, donde surge el fascismo, sobre todo en Italia, Alemania y en España, y
hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Eso es una dictadura, eliminar a todo el que no piense contra nosotros. Nada de cobardías. Si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida. Todo aquel que ampare u oculte a un sujeto comunista o del Frente Popular será pasado por las armas. Y eso se aplicó directamente en Navarra. Y aquí hubo tiempo, en parte, de defenderse y de huir. Queipo de Llanos mola en Navarra, Queipo de Llanos en Andalucía, ¿verdad? Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser un hombre. Aquí estamos con otros. Aquí hay muchas cosas para analizar, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo para pararnos en todo lo que... Y de paso también a las mujeres. Después de todo, esas comunistas y anarquistas se lo merecen. No han estado jugando al amor libre, ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejen y patalen. Ante estos discursos nos podemos imaginar qué sufrieron aquellas mujeres cuando llegaban los soldados, esos jóvenes soldados marroquíes, españoles, italianos, me da igual, a esas casas donde esos maridos se habían ido a la guerra. Estos son los discursos que amparan cualquier tipo de brutalidad, ¿no? Y esas brutalidades, esa represión son las que no existe constancia documental. Por eso es tan importante la recogida de testimonios. Porque si no documentamos, luego los historiadores hacemos una trampa, que es decir, fue muy grave la violencia contra las mujeres. Y vienen los de Vox y estos nos dicen, ¿dónde están los datos? Nah, eso no existe, es mentira, ¿dónde está? ¿No? Por eso es tan importante la recogida de testimonios. Y ahora nos vamos a ir al caso de Deva. El caso de Deva documentado a través del libro de 2019. Vamos a hacer un paso un poco rapidillo, ¿vale? Para seguir. Deva estuvo entre el 18 de julio, se proclama la guerra, dieron el golpe de Estado frustrado y empieza el periodo de guerra. Y la guerra termina en Deva el 23 de septiembre de 1966. La guerra termina en el 39, pero en Deva termina en septiembre del 36, en la mayoría de Guipúzcoa. Con lo cual, en septiembre de 1966 empieza la larga dictadura franquista en Deva. Y tenemos la sociedad de Deva, ¿no? La gente que vivía en Deva, aquella sociedad que va a empezar a organizarse desde el mismo momento que se da el golpe de Estado. Tenemos a profesores, maestros, guardias municipales, tenemos a las personas, a los grupos socialistas. Una carta, por ejemplo, del Grupo Socialista de Deva, del Partido Socialista, que decide unir sus fuerzas a favor de la República cuando se proclama el golpe. Tenemos una movilización. Hay que movilizarse. La guerra aquí no ha llegado, pero va a llegar. Vamos a movilizarnos. Desde el 18 de julio al 3 de agosto empieza a movilizarse, sobre todo los hombres, contra aquello que viene, ¿no? Y aquí hay dos partes muy importantes. Por un lado, en lo que se debe a Deva, sobre todo, es el Partido Nacionalista y todos los grupos nacionalistas vascos se organizan en Azpeitia, ¿vale? En el santuario de Loyola. Ahí acuden a principios de agosto todos los jóvenes nacionalistas de Vizcaya y Guipúzcoa, algún navarro que ha huido, algún alavés que ha huido, y se unen allí para formar Eusko Gudarostea. Y la mayoría de ellos son chavales, hay mucho de gente de Deva también, muchos chavales que no han hecho el servicio militar ni nada. Cogen una escopeta que tienen en el caserío y hacen una instrucción militar donde allí hay solo un militar vasco que se planta contra el golpe militar y que viene directamente a Azpeitia, que es Cándido Saseta, y luego hay carabineros que ayudan a esa formación instantánea, digamos, de esos jóvenes. Y luego el Comité de Defensa de Guipúzcoa, que está sobre todo representado por los grupos de izquierdas, pero también está el Partido Nacionalista Vasco, que van a defender el frente de Irún, el Bidasoa y esa zona. Hay una movilización de gente de Deva y el Comité de Defensa. Se monta un Comité de Defensa en todos los pueblos para garantizar el orden público, el abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de armas. Este listado no se ve mucho, pero en el libro está, ¿vale?
Tenemos hasta 95 personas que forman parte del Comité de Defensa de Deva. Luego estas personas, por supuesto, serán perseguidas y represaliadas. Comité de Defensa que siempre están como presidente el alcalde, concejales de los diferentes grupos, y aquí se ve una unión de todos aquellos que defienden el régimen legítimo de la República y nacionalistas. Aquí nos encontramos a todo el Comité de Defensa. Ese Comité de Defensa va a organizar la vida pública en tiempos de guerra en Deva. Y la movilización, en esa movilización también, al estar en el mar, ¿verdad?, tenemos muchos jóvenes, muchas personas de Deva que se alistan a la Marina Vasca posteriormente. Y así llegaríamos primero a aquellos que lucharon contra la dictadura, aquellos vecinos de Deva y vecinas, porque hay muchas formas de luchar. Por ejemplo, aquello que os he dicho en el santuario de Loyola, donde se reúnen todas las fuerzas nacionalistas, ahí también hay muchísimas mujeres que están haciendo las labores de abastecimiento, de darle de comer a los mudaris, de coser la ropa, de hacer llegar las mercancías. Ahí hay muchísimas mujeres que a veces se nos olvidan, pero por ejemplo en Azpeitia ya hicimos un reconocimiento e identificamos a unas 50 mujeres que estuvieron en el abastecimiento de Eusko Gudarostea en Azpeitia, de Loyola, y que muchas de ellas también fueron represaliadas posteriormente, por supuesto. Decía que en esa guerra unos 200 personas de Deva murieron en el frente, entre milicianos y gudaris, gentes de izquierdas y nacionalistas. Unas 200 personas. Unas 13 aproximadamente es en la defensa de Itziar y Deva. El resto son personas que mueren cuando siguieron el combate. Cuando Deva cae, van huyendo hacia Vizcaya, y en la batalla de Legutio, en Jata, en otros lugares siguieron combatiendo, ¿verdad? En Deva, por ejemplo, cayeron Celestino Eguino Araquistán y Bernardo Elizondo en combate. ¿Qué ocurre? Que tras la pérdida de Deva el 23 de septiembre empieza lo que ellos llamaban una nueva era, ¿no? Una nueva era. El 23 de septiembre, durante 40 años, por lo menos, esa es otra discusión, cuando acabó el franquismo, incluso legislativo, al menos durante 40 años, la sociedad de Deva, la sociedad vasca vivirá, la sociedad española vivirá bajo la dictadura de Franco, ¿no? 23 de septiembre, el 11 de septiembre cae Donosti, las tropas que entran por el Bidasoa, cae la defensa de Donosti, entran por el este, y el 19 de septiembre cae Azpeitia, la comandancia de Azpeitia, el santuario de Loyola. A partir de ahí van avanzando y luego podrán pararlos, detenerlos en la frontera ya con Vizcaya, a la altura de Eibar y demás, durante todo el invierno, ¿no? Claro, ¿cómo fue la conquista de Deva? El 22 de septiembre, la columna de la Torre, militar franquista Requeté Navarro, hace una incursión desde Zumaya, creen que van a llegar enseguida a Deva. ¿Qué ocurre? Que en Itziar hay un parón. En Itziar hacen una resistencia a la entrada de las tropas de este general Latorre. Y sobre todo lo que nos encontramos ahí son un grupo de anarquistas que suben a Itziar y llevaron la defensa fundamental de aquella zona y resistieron durante un día en Itziar. Aquí en el libro recogemos algún testimonio de personas que vivieron aquello, ¿no? Por ejemplo, Conchi Unanue Gaña, que presenció los combates en Itziar, contaba: no lo olvidaré nunca. Los franquistas en el monte de Itziar y nosotros en el caserío. Aquí detrás hay otra cima, llamada Apacamendi. Ahí estaban los milicianos. Todos los que estábamos en el caserío subimos al desván y tapamos las ventanas con colchones. El caserío estaba en medio de las dos fuerzas y la fachada de la casa quedó destrozada. Un miliciano quedó muerto en una zanja. Hay otros testimonios, Pachi el Cibar, bueno, hay otros testimonios de personas que presenciaron
el combate en Itziar. Y murió gente en Itziar. Y en estos programas de recuperación de personas que fueron enterradas en cualquier sitio, en el 2006 se localizaron varias fosas donde podrían estar milicianos en Itziar. Ahí cayó además algún miembro de ELA, y al final las tropas de la Torre entraron en Deva el día 23. En un último intento de resistir, un grupo anarquista también intentó volar el puente, pero los cogieron y no les dio tiempo, y bueno, pues ahí acabó el tiempo de libertades de la Segunda República en Deva. Como decía, empieza en 23 de septiembre del 36 la dictadura franquista en Deva. Y en ese Deva se instalan, como decía antes, una tropa italiana, donde comienza la represión por parte de estas personas. No tenemos datos de Loyola, no tenemos datos del daño o la represión o la vulneración de derechos humanos que pudieron causar estos jóvenes italianos, pero estos mismos, voy a decir tíos, estas mismas personas, estuvieron luego, por ejemplo, en Leioa, en el municipio de Leioa, en Vizcaya, en la margen derecha, Erandio, Leioa, en esa zona, y ahí, en el libro que hicimos en 2016, creo, ahí documentamos casos muy extremos de violencia contra mujeres y niños en varios caseríos, y eran estas mismas tropas. A veces es difícil documentar ese tipo de actuaciones, ¿verdad? Comienza la represión franquista, y como siguiendo el discurso de Mola o siguiendo el discurso de Queipo de Llanos, este es el objetivo: borrar la memoria y construir una sociedad nueva. Y en ese borrar la memoria, en eso estamos nosotros, en recuperar esa memoria, ¿verdad? Ese era el objetivo del franquismo: borrar la memoria. Borrar la memoria hasta tal punto de no solo de la represión contra las personas, sino borrarla en la sociedad, cambiando nombres, por ejemplo, de las calles. Eso ha ocurrido en Deva, ¿no? Y ha ocurrido en todos sitios, ¿no? La Plaza Zarra, Plaza del Generalísimo. La calle Cordelería, la calle José Antonio Primo de Rivera. La Plaza de la Fuente de la Churrería, Plaza Navarra. Los navarros, los requetés que venían, ¿no? También en Itziar, ¿no? En Itziar, pues la plaza esta, pues era la Plaza del Generalísimo, la Plaza General de allá. A la calle, ¿qué calle era esta? A la Plaza del Pueblo le pusieron el nombre de José María Alcíbar, en honor al sacerdote franquista que fusilaron, ¿no? Bueno, se cambia la nomenclatura y empieza también la represión. La represión en todos los frentes, que como os decía, no se trata solo de identificar muertos, se trata también... No estoy utilizando el micrófono, pero no hace falta, ¿no? Tengo buena voz de momento. Mañana ya veremos. Una represión en todos los ámbitos, una represión directa. Empleados públicos a los que se le quita su puesto de trabajo. Aquí tenéis algunos nombres: el médico titular de Itziar, el cobrador del agua y de la luz, guardias municipales, barrenderos, ayudante de la central eléctrica. A profesores que sufrieron la depuración, perdieron su puesto de trabajo. Juan Carretero Ródenas, Teresa Vallejos, Gregorio Porras, nombres y nombres, no os voy a decir todos, en el libro están todos. El libro además está en PDF. Depuración del trabajo, multas económicas, represión económica, una represión económica que supone robar, pero no robar y quitar una hacienda, una tierra, hasta la vajilla de las casas quitaban. Ahí tenemos un listado donde las familias de Deva que se les confiscaron sus bienes de la casa. Tenemos, por ejemplo, el hotel que se estaba construyendo, ¿verdad? Aquí ya me ayudaréis, de Silverio Urquidi. Se requisó, pero si veis en esa nota, vajilla que se hace entrega a la enfermería militar de Deva, que se hace entrega, claro. Hasta la vajilla quitaban. Hasta la vajilla quitaron. Tenemos el exilio.
tenemos el exilio. La mayoría de la gente de Deva que se fue huyó primero hacia Vizcaya y luego hasta Cantabria. La mayoría volvió. La mayoría de las personas mayores, civiles con niños, cuando terminó la guerra volvieron. Y luego empezó otro calvario, pero la mayoría volvieron. Otros muchos se fueron. Se fueron a Francia, a Iparralde, otros acabaron en Argentina. Los gudaris y milicianos que fueron heridos a la guerra acabaron en un hospital en Biarritz. Cruzaron el charco también. La mujer del alcalde de Florencio, Miren Gárate, acabó en Argentina con 3 hijos. Tenemos casos en México, familias, en Chile, gente de Deva. Miren Gárate, la esposa de Florencio en Argentina, Juan Manuel Ostolaza a México, el cuñado de Miren, Félix, en Iparralde. Hay casos documentados. Afortunadamente, pues faltarían muchos datos. 20.000 niños aproximadamente se fueron a Rusia, Bélgica, Inglaterra, vascos. De ellos, al menos hay 20 niños en Deva documentados. Al menos 20 hemos documentado. ¿Serían más? Puede ser. 20. Por lo menos hemos conseguido poner nombre a 20 niños que tuvieron que salir a Rusia sin sus padres, a Rusia, a Inglaterra, a otros lugares. Y el exilio a unos acabó costándoles acabar en campos de concentración. Campos de concentración. Imaginaos salir exiliados a Francia debido al golpe de Estado y a la guerra y a la llegada del franquismo, ir a un país libre y cuando estás ya allá, empezar la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invadir Francia y otra vez estar metidos en una guerra y ser represaliados. Muchos vascos combatientes acabaron en Gurs, que era un centro de acogida y acabó siendo un campo de concentración. Incluso en Mauthausen acabaron muchos de ellos. Por lo tanto, la desgracia de todo ello es que no acaba con la guerra, no acaba con la imposición del franquismo, sino que es mucho más largo, ¿verdad? Fusilamientos extrajudiciales. Aquí tenemos nombre como José Marquiegui Olazábal, sacerdote, que decía La Guaseta, otro gran escritor, sobre él: si tuviéramos muchos sacerdotes como este, qué bien. La lengua euskera le debe mucho y el sacerdocio también. Él formó, por ejemplo, la Ikastola de Arrasate, junto a otras personas. Fusilado. Fue fusilado. Ramón Ulacia Arcocha, Juan Urquide Martija, que es el que tenéis ahí en una moto. Este era natural de Deva, vivía en Madrid y pertenecía a la Guardia de Asalto. Fue fusilado con otras 24 personas. Fusilados extrajudicialmente. Tenemos una represión brutal también contra las mujeres, aquellas rojas separatistas que decía el régimen, ¿no? De los consejos de rojas separatistas. Y ahí tenemos mujeres como Eugenia Galdós, que veis en la fotografía además hacia allá, ¿vale? Eugenia Galdós, que fue fusilada en el mismo Deva, sin ningún tipo de juicio. Tenemos a Miren Gárate, la mujer de Florencio, está en la foto de abajo, que tuvo que huir con sus 3 hijas, acabando en Argentina. Tenemos el caso de Tene, Robustiana Mújica, que es el retrato que veis aquí más aquí. Robustiana Mújica, una mujer abertzale, de familia abertzale, que empezó a escribir artículos en Euskadi, en el periódico Euskadi. Ese fue su delito, para ser perseguida, para tener que huir y para que cuando volvió tuviera tantas dificultades para poder instalarse de nuevo en su pueblo. En 1975 Euskaltzaindia la nombró Euskaltzain de honor. Bueno, ya por fin vino el homenaje merecido. Pero su delito, ¿cuál fue? Escribir, y encima mujer, ¿verdad? Y tenemos aquí muy cerquita, ya sé que es municipio de Mutriku, pero tenemos aquí muy cerquita Saturrarán, la cárcel de mujeres de Saturrarán. La última parada del tren era en Deva. ¿Cuántas mujeres y mujeres bajaron en ese tren para ser represaliadas en la cárcel de Saturrarán? Y la mayoría de estas mujeres, porque los temas de la prisión eran de fuera, no eran vascas. Esto es una cosa, el tema del turismo carcelario, de la dispersión,
que no fue un invento de los años 80, esto ya existía desde el franquismo, desde el principio. Los presos vascos, la mayoría, los trasladaron a Cádiz, al puerto Santa María, a prisiones lejos de donde ellos eran, y la gente del sur fue trasladada aquí. Hace como 10 años identificamos a 6 andaluces muertos por enfermedad en la cárcel del partido de Azpeitia, que los habían traído y murieron por enfermedad. Y tenemos una carta a mano donde la mujer de uno de ellos, de Jaén, pide por favor a las autoridades de la cárcel que le devuelva aunque sea los pantalones de su marido para tener algo, ¿no? Ese tipo de documentación. Tenemos además fusilados tras consejo de guerra, hasta 102 consejos de guerra contra ciudadanos vecinos de Deva. 102 de Barras fueron juzgados en consejos de guerra, entre ellos Florencio Marchiegui, alcalde de Deva, 39 años, padre de 3 hijos, afiliado desde el PNV desde 1915 y el encargado del Comité de Defensa de Deva. Aunque también es verdad que en ese transcurso de julio a septiembre que cayó Deva, tuvo bastantes polémicas, roces con los grupos de izquierdas. Al final era una unión de conveniencia ante un enemigo común, ¿no? Huyó a Vizcaya. En Vizcaya formó parte el de LBB, Euskadi Buru Batzar, y posteriormente huyó a Santoña, donde finalmente con la entrega a los del ejército vasco, con la rendición del ejército vasco, fue detenido y empezó otro calvario hasta que finalmente fue fusilado, condenado a consejo de guerra por un delito de rebelión. Esto es curioso, ¿verdad? Bueno, a mí ya no me sorprende, pues estamos acostumbrados. Los consejos de guerra del delito que más se repite es el de rebelión. ¿Quién se ha rebelado aquí? Aquellos que estaban defendiendo la legalidad contra un golpe de Estado son los rebeldes. O sea, fijaos en lo retorticero que era esto, ¿no? Contra un delito de rebelión. Su acusación, por eso lo fusilaron, es por ser un rebelde. Él era el rebelde, no los que dieron el golpe de Estado, ¿verdad? Qué cosas. Y tenemos hay cartas de él que nos hablan. Él escribió mucho, hay testimonios que compartieron, gente que compartió celda con él, y bueno, la verdad es que es difícil, afortunadamente, encontrar alcaldes fusilados, y este es un ejemplo de una persona que tiene una trascendencia vital en la historia de Deva, por ser un alcalde en época republicana, por ser escritor y bueno, porque documentar una persona civil que fue alcalde pues es complicado a veces, ¿verdad? Y este es el caso de Florencio, ¿no? Si os parece, llevo un mogollón de tiempo ya hablando, voy a ir ya más rápido y vamos a salir de Deva para hablar de lo que vino después, que no está investigado ahí y que en muchos pueblos todavía no se ha investigado, y que a mí me encantaría. Yo ya tengo mucho curro, yo ahora mismo no tengo tiempo, pero que eso hace falta no hacer. Es decir, el franquismo desgraciadamente no finalizó en el 45, y si caemos en ello estamos blanqueando, queriendo sin querer, lo que fue una dictadura muy larga, ¿no? Y ya sé que es difícil, pero tras la represión más dura, cuando ya todo tipo de oposición a la dictadura o estaba enterrado, o estaba en el exilio, o estaba en la cárcel, empieza lo que Franco llamaba los años de paz, la paz de los muertos. Fijaos cómo está el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo están los países europeos, y aquí, paz. Aquí qué bien estamos, ¿no? Claro, lo que empieza ahí es una dictadura donde los modos represivos son otros, es la represión indirecta, la represión en todos los ámbitos de la vida, en el cultural, en el lingüístico, la relación entre los sexos, el papel de la mujer, qué habla, quién se baila lo que yo quiera, cuando yo quiera y lo que yo diga, la represión indirecta de una dictadura que ya no le hace falta matar. Si tiene que matar, matará, pero no le hace falta. Es imponer el nacionalcatolicismo, que es la estigmatización social de aquellos que cuando salen a la cárcel están vigilados, siguen estando vigilados, el silencio, la autocensura, unas formas de represión indirectas.
El Estado orgánico, no hay vida individual, el Estado, España. Y todo se circunscribe a esa lógica. Y la mujer, por supuesto, esto pues en revistas locales, la mujer, jóvenes azpeitianas, ¿qué tiene que hacer una mujer? Pues eso, cocinar. Aquí en otro periódico, esto es de un periódico de Tolosa, Izaskun, la revista Izaskun de Tolosa, de aquella zona, la mujer fuerte, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas, en ella confía el corazón de su marido y no tiene nunca falta de nada. Dale siempre gusto, nunca disgustos, todo el tiempo de su vida. Ella se procura lana y lino y hace las labores con sus manos. Es como nave de mercader que desde lejos se trae su pan. Todavía de noche se levanta y prepara a su familia la comida y la tarea de sus criados. Se ciñe de fortaleza y esfuerza sus brazos. Bueno, esta es la lógica del franquismo, que se va imponiendo una vez que ya no necesitan matar. Y de hecho van saliendo de la cárcel, porque las cárceles están tan llenas que tienen que ir sacando a los presos. Pero claro, esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar a partir de finales de los años 50, principios de los 60. Una nueva generación que no ha conocido la crueldad de la inmediata posguerra empieza a perderle el miedo a la dictadura. Y a veces cuando digo esto, hay gente que me mira y me dice, tú no tienes ni puñetera idea el acojone que teníamos. También me suele pasar. Pero es cierto que algo de verdad hay en eso. Si no, los historiadores mal haríamos investigando. Hay una sociedad, una nueva generación en fábricas, en asociaciones vecinales, en universidades, que empieza a enfrentarse a la dictadura. Además, porque el mundo va cambiando y aunque esa inmensa prisión que es España, ellos van viendo que fuera de aquí hay otro tipo de realidad y de sociedad. Empiezan a enfrentarse a esa dictadura. Y eso ocurre en todo el Estado. Pero sobre todo va a ocurrir aquí, en Euskal Herria. Aquí será la oposición más fuerte al franquismo de todo el Estado. Y eso lo dicen los datos, los números de gente juzgada por el Tribunal de Orden Público, el número de manifestaciones, juzgados en consejos de guerra, muertes, torturas. Porque otra vez, cuando el franquismo ve que tiene delante una oposición, empieza de nuevo a aplicar esa represión directa que aplicaba en tiempos de posguerra. Ahora otra vez se tiene que meter consejos de guerra, otra vez detenciones arbitrarias, estados de excepción, otra vez empieza una represión directa, que no es igual a la de posguerra, pero otra vez ve la necesidad, como buena dictadura, no puede permitir que haya oposición al régimen, ¿no? Y aquí encontramos dos factores que no se dan en otros lugares y que por eso lo hacen más la oposición más fuerte, ¿no? Por un lado, en la reivindicación social. Estamos en un territorio altamente industrializado y como bien sabréis, normalmente las movilizaciones sociales laborales se agrupan en torno a las zonas industriales. Así como en la zona del campo y así es más difícil ver una movilización conjunta, en las zonas industriales se empieza a dar una movilización pidiendo mejoras laborales, etcétera, ¿no? Y se da otra cosa que es la reivindicación nacional. Esa necesidad de recuperar la identidad, el idioma, la cultura. Cuando esos dos factores se unen, se crea una posición que es capaz de poner al régimen en cuarentena, aquí, no en otro sitio. En mi tierra, por ejemplo, eso no se dio. Y hay oposición al franquismo, pero no fue así. Es que no solo lo decimos los historiadores, el propio régimen lo decía. El propio régimen hablaba de los dos virus, el progresista y el separatista, que en estas provincias se unen y nos están dando una guerra. El progresista y el separatista, ellos mismos hablaban de los dos virus. Y empieza otra vez, claro, donde más oposición al régimen hay, es donde más represión se da. Es donde más represión encontramos. Y encontramos de 11 estados de excepción que hubo del año 56 al 75, 9 solo se dieron en Euskal Herria. Y de ellos 3 solo en Guipúzcoa. Que de esas, Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, donde más represión se documenta es en Guipúzcoa. Es en Guipúzcoa. Es donde esos dos virus más unidos están. Porque aquí hay otro factor, que a veces, hoy en día, cuando hablamos de este periodo,
nos podemos poner nerviosos, porque cada uno tiene una visión, pero estamos en la misma dictadura y no podemos leer el pasado con las gafas de hoy. Lo que hizo fuerte a esta oposición al franquismo es que, independientemente de la ideología última, fin último de cada grupo antifranquista, les unía un enemigo común. Y cuando ocurrió el proceso de Burgos, se movilizó todos los partidos antifranquistas, ya sean de izquierda, menos de izquierda, anarquistas, me da igual. Y cuando detenían a socialistas, se movilizaban los nacionalistas. O sea, había una unión contra un enemigo común, independientemente de cuál fuera el objetivo último de cada grupo opositor, ¿no? Pero esto que parece tan obvio, vivimos en un tiempo que no se... la polémica que ha habido en verano, con los últimos fusilados, etcétera, ¿no? Empieza de esos 3 estados de excepción, por ejemplo, que hubo en Guipúzcoa, 2 seguidos en el 68, cuando mataron a Melitón Manzanas, de agosto 3 meses, luego otros 3 meses, en el 69. O sea, terminan los 6 meses de estado de excepción solo en Guipúzcoa, y en el 69 un estado de excepción en todo el estado, otros 3 meses. Y en el año 70, con el proceso de Burgos, otro estado de excepción solo en Guipúzcoa. Eso supuso que en 30 meses, los guipuzcoanos vivieron 10 en estado de excepción. Estado de excepción supone más detenciones arbitrarias, más torturas, más asesinatos, en supuestos controles de carretera, en supuestos enfrentamientos, etcétera. Tribunal de Orden Público. Si cogemos los datos del Tribunal de Orden Público, el porcentaje más alto de personas juzgadas en el Tribunal de Orden Público está en Guipúzcoa. Aquí hay gente de Deva también, pero hay que investigarlo. No hemos llegado a investigar en Deva, pero en Deva hay gente juzgada en el Tribunal de Orden Público por cuestiones diversas. Normalmente son cuestiones políticas, pero hay cuestiones diversas. Fusilamientos, de nuevo los fusilamientos se habían desaparecido, ¿verdad? Ya en el 45 no había necesidad de fusilar a nadie. Vuelven los fusilamientos. Salvador Puig Antich, Txiki Otaegui, anarquistas, vuelven los fusilamientos. Vuelve el garrote vil, vuelve otra vez. En el año 75, por ejemplo, hasta 27 personas mataron las fuerzas, mató el franquismo. Solo en la comunidad autónoma vasca. 27. O fusilados, vascos, no solo en la comunidad. O fusilados en supuestos controles de carretera. Un chico de 23 años en Donosti, Ripalda, que se manifestaba en contra de estos fusilamientos. Encontramos muertes una tras otra. Batarrita fue la primera persona que mataron. Batarrita, que está con su mujer, es el primer caso de un supuesto control de tráfico, que el hombre se salta el control, no ve nada de noche y lo acribillan a balas. No pertenecía ni a ninguna organización ni absolutamente a nada. Aquí tenéis Josu Murueta y Antón Fernández, de Erandio, 2 personas que se manifestaban por la contaminación medioambiental en Erandio, esas fábricas, esos altos hornos, asesinados sin reconocimiento y sin nada. Empieza la espiral de violencia, con la lógica de todos son enemigos. Todos son enemigos. El año pasado publicamos un libro, en 1974, Mikel Salegui, un chico de Donosti que lo matan en un supuesto control de tráfico. Al día siguiente, en el funeral en la Santa María, en la parte vieja de Donosti, aparecen de paisanos con correas y la policía armada: putos vascos, os vamos a matar. Todos eran enemigos. Ante no saber quiénes eran, todos eran enemigos. Entonces ocurren ciertas muertes. El caso de Echeverrieta, que se ha mencionado antes, la investigación es fundamental para saber cómo murieron esas personas, porque la versión oficial franquista, que muchas veces nos seguimos creyendo, es que no hubo un enfrentamiento. No, los mataron, los ejecutaron, a muchos de ellos. Hubo gente que murió en enfrentamiento. Pero cuando investigamos, esa metodología forense que aplicamos para sumar a gente de la guerra y de la guerra y de la posguerra, vale también para casos supuestamente que hoy está reconociendo el gobierno vasco, que a priori el franquismo nos decía que fue un tiroteo, para saber que los ejecutaron. Que igual hubo un tiroteo, pero cuando ya están en el suelo los ejecutan, no llaman a una ambulancia. Entonces son gente que muere, que los matan, guardias civiles, policía armada, franquistas, y que también están siendo reconocidos. Y llegamos, yo creo que llevo ya un montón de tiempo.
No sé cuánto llevo. Y así llegamos a una sociedad donde, tomada, con esos estados de excepción tomado por la policía armada, tenemos la documentación de cómo mandan policías armadas de otras regiones del estado continuamente, detenciones arbitrarias, torturas. En los años del 60 al 75 hay documentado casi 1000 casos de torturas solo en la comunidad autónoma vasca, que influyen en casi 800 personas, porque hay personas que tienen más de un caso. No sé si recordaréis, hay un proyecto de torturas del gobierno vasco para identificar los casos de tortura. La tortura se aplica de manera sistemática durante el franquismo. Hay un aumento de la tortura muy significativo a partir de los años 60 y es un tipo de represión que normalmente no hay documentación histórica. Solo tenemos el testimonio. En este caso es la primera vez, por ejemplo, que tenemos una fotografía que avala un caso de tortura. Esto es del año 68. Un vecino de Arrasate, durante el estado de excepción del 68, fue detenido, incomunicado, fue torturado y tuvo la suerte, entre comillas, de que cuando salió, llegó a su casa, el vecino era fotógrafo y dijo: yo voy a hacerte unas fotos. Y gracias a esas fotos hoy en día tenemos una muestra, porque él dijo que había sido torturado, pero ahí no le creyó nadie, evidentemente. Hay en ocasiones que incluso la documentación de los propios franquistas de la Guardia Civil, sin necesidad del testimonio de la víctima, nos habla de torturas. Hay un caso en Hernani en el año 73, teníamos la entrevista del señor que decía: a mí me torturaron, me machacaron y no sé ni qué día, ni dónde, ni nada. Claro, si no tenéis más datos, alguien lo va a poner en duda. Consultando la documentación del 73, los informes de la Guardia Civil, fulanito, detenido en Hernani el día tal, con no sé cuánto, no sé qué. Cuando está en comisaría y va a ser trasladado a Donostia, el tío empieza a darse golpes contra una columna de forma no sé qué, la columna, empieza a darse golpe y al final hay que llevarlo al hospital porque está mal. Pues, y pone qué día y dónde se encontraba. Entonces, bueno, hay veces que se puede y otras que no se puede, ¿verdad? Muertes, torturas. Y lo que tenemos aquí, al final, es... Con esto voy a acabar, luego si queréis preguntar algo, tranquilamente. Lo que tenemos aquí es un hecho de que a nivel internacional nos están diciendo que todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y que desafortunadamente, hoy en día, muchas víctimas no tienen derecho ni a la verdad, ni a la justicia, ni a la reparación. La justicia punitiva, la justicia penal, hoy en día está cerrada. Está cerrada. La ley de amnistía, aunque hay leyes muy avanzadas, la última ley de memoria democrática española, la ley vasca, la ley navarra, son muy avanzadas. Nos hablan de que los delitos de lesa humanidad no prescriben, por mucho que haya ley de amnistía, por lo que haya. Pero eso hoy en día, desgraciadamente, no se cumple. La verdad es lo que intentamos buscar los historiadores, esa verdad, por lo menos ponerle nombre y apellido, saber que no murió en enfrentamiento, sino que lo mataron, saber cuánta gente se fue al exilio, y el reconocimiento y la reparación. Afortunadamente nuestras instituciones, sobre todo las de aquí, comparado, como he dicho antes, con otros lugares, va muy avanzada y ha dado muchísimos pasos, pero queda todavía mucho por hacer. Queda mucho por hacer por lo que os decía. No podemos hacer como que la dictadura acabó en el 45. La dictadura fue mucho más larga. Queda mucho por hacer. Esos actos de reparación y de reconocimiento se hacen sobre todo de la sociedad civil, y tenemos que aprovechar que la legislación vasca es muy avanzada y la española también. Hoy en día esas legislaciones nos están diciendo que las víctimas del franquismo son las que llegan al menos hasta el año 78, que se aprueba la Constitución. Al menos. Con lo cual hay un margen todavía para seguir investigando y poder cumplir al menos lo que nosotros podemos hacer, que es llegar a esa verdad y esa reparación. A la memoria es un derecho también. Las leyes recogen que es un derecho, la memoria, y que aquello que sucedió se recuerde, se haga público. ¿Para qué?
para que no se vuelva a repetir. Al final aquí hablamos de derechos humanos. Cuando queremos investigar, lo que queremos, lo que buscamos es que no se repita, que la gente sepa que es una dictadura. No sé, creo que fue hace poco una encuesta, cuántos jóvenes estaban a favor o les daba igual que viviéramos en una dictadura o en un sistema democrático, ¿verdad? La única forma, no la única, pero un antídoto bueno debería ser conocer la historia, ¿no? Conocer el sufrimiento que genera regímenes dictatoriales, ¿verdad? Y creo que he terminado. Si tenéis alguna pregunta, es que ricasco, hau izan da dala. Norbaitek galderak edo egin bali du, nahi badezute egin. Mikrofonoa eramango dizuet. Animatu. Bai, lasai. Egin bazen komentatzea azkeneko aipamen hori kontutan hartuta txarla hartzeleko zazpiretan izan maritza ebidez igual beste publiko mota bat izango litzakela, beste gabe. Ze jende gaztiak behar du informazio guztia. Baita. Beste kontu bat, errepresioa franko aipatzen dugu, baina liburu horretan, debako liburu horretan irakurtzen baditu zeintzuk arduratu ziren represioaz, danak ezautu ditugu. Ni hemen gaztietako naiz, baina jende batek argita garbi ezautu zituen, etzian Madrileñoak, etzian bertako jendia zen, bai? Hori pixka bat azpimarratu nukez, beti ematen du kanpotarren lan ari zen nuen, ez bertakoak genitxun igual okarrenak, ondo, nire baina beto ezautzen dituzue. Eta gero beste kuriosoa bat azpalditik PNB-ri lotuta, ze marki egin da asko landu izan da kontua, baina nik entzun da dakat bilera bat izan zala Euskal Buru Batzarna abuztuan 9 aldian, 36an, Perua, Bilaurrazarraga, Peruan txalotoretan PNB-ekin zuen bilera bat. Eta nahiko nuke jakin zuk izan duzun akta horren berri edo nunbaitzen daun hor idatzita ze hausnarketan izan zituzten, ze hasiera baten PNB-ek izan zituen bere zalantzak noren alde jokatu. Eskerrik asko. Bueno, lehenago da, hori, pena oso pozgarria da ikustea hainbeste jende halako hitzaldi baten, baina gazteak ez daude. Gazteak ez daude, eta hori da hausnartzeko gauza bat, hori egia da. Bai, hori egia da. Beste aldetik ez, akta, ni badakit, akta hori konkretuak igual ez dakit zer den, ez dakate buruan, baina bere momentuan oain dela 6-7 urte egin genuen liburu bat, Eusko Gudarostea liburua, hori nola antolatu zuen internazionalistak Azpeitin, eta hori ikusten da, bai, hasieran zalantzekin EAJ-ko sektore bat, ez EAJ osoa, zalantza, baina zalantza azkar juntzan. Zalantza azkar juntzan, zeren etorri zien Nafarratik EAJ-ko jelkide batzuk, eta haiek esan zuten, hor daude batzokiak erasozten, hor daude jendea hiltzen, hor daude Euskararen kontra, gure kontra ere bai, eta segituan EAJ-ak erabakizun borrokatzea frankismoaren kontra. Hori ikusten da argi, zalantza, hor zeuden, mugimendu, ezkerreko mugimendu potentzia da zeukan, eta horre, zalantza batzu, baina azkar, ikusi zutenean zer ari zean gertatzen Nafarroan eta Araban, erabakia azkar hartu zuten. Eta, de hecho, zan ere, Azpeitin daude erakunde nazionalista guztiak, ez bakarria jota, ANV, Sindikat Mendigozale, daude danako, elkarrekin. ¿Nesta? Es que hay muchas cosas. Esta una hora no nos da tiempo. El papel de la Iglesia habría que diferenciar también. El papel de la Iglesia vasca en su mayoría, donde se posicionó, la mayor parte, no toda, y ahí tenemos
encontramos en Áraba una casuística, encontramos en Guipúzcoa Aitzol, o sea, encontramos casos muy divergentes. También tiene que ver con el nacionalismo vasco, el papel que jugó a favor de la República una vez que decidió pronto defender la legalidad republicana, y otro es el papel de la Iglesia española, donde se sitúa el papel de la Iglesia española además durante 40 años de dictadura. Era el sostén básico, el nacional catolicismo que ha salido allí, así como otros fascismos como el alemán convertido en nazismo, que es otro modo de fascismo. No tiene tanta importancia, incluso en Italia tiene importancia el peso de la Iglesia. La ideología fascista española se nutre en gran parte de la religiosidad, ¿no? La nación sí que es un pilar básico de cualquier movimiento fascista, pero el tema religioso, la religiosidad, es algo muy concreto de la casuística española. Efectivamente tuvo un papel importante. De hecho, en todos los consejos de guerra normalmente hay 3 informes. El del alcalde del pueblo, es evidente que las autoridades franquistas locales son locales, no son tíos que vienen de otros sitios, son locales. Y en esos informes aparecen un informe del alcalde franquista nuevo, del jefe de falange local y del párroco del pueblo. Y ahí encontramos de todo, absolutamente de todo. Encontramos municipios donde el jefe de falange, que a priori es el más radical, donde intenta salvar a todos, en plan de no, es que era buena gente, pero era majo, no hacía daño a nadie. No, encontramos lo peor, encontramos sacerdotes que parece que actúan de manera vengativa, rojo, separatista, perseguía a todo el mundo. Encuentras casuística porque claro, ahí entra ya también el tema de que la gente se conoce, los pueblos pues aprovecha la coyuntura, ¿no?, para saldar cuentas, ¿no? Ahí encontramos, pero esos 3 informes de siempre, el del párroco, el del jefe de falange y el del alcalde. Ocurre también que el número de fusilados tras consejos de guerra porcentualmente aquí es menor que en la mayoría de los del Estado. ¿Por qué? Por el componente religioso. Cuando encontramos en esos consejos de guerra, hay mucha gente que dice, pero era buen católico. Si era rojo, iba al hoyo. Si era rojo anarquista, ahí no había perdón. Pero si era nacionalista, si era católico, mejor que nacionalista, católico, bueno, pero iba a misa, era católico. Y eso ocurre mucho en esta provincia. En Azpeitia hay un montón de casos donde, claro, el primer alcalde franquista, que había sido carlista, su hermano se había pasado al PNV, él había seguido siendo carlista. O sea, hay unos años ahí donde el Partido Nacionalista crece mucho, pero que vienen todos, digamos, de la misma raíz, ¿no? Ahí es difícil saber, en 6 años, si hay una separación ahí entre familias también, de los que optan por el Partido Nacionalista Vasco, que sigue siendo católico, de derechas, etcétera, y que se continúan en ese carlismo, los debates sobre el Estatuto de Autonomía. Entonces eso se ve también en los consejos de guerra. No, pero era católico. Entonces igual la pena es de 12 años y un día, o de 30 años, pero no lo fusilaban. Pero aquellos que eran anarquistas y comunistas fueron los primeros que pasaron. Bueno, aurre de bekatu, pues ez dakit nola lortu zuten, baina iritsi zituz, bai, arraroa, bai, kartzelan egon da, bai, kartzelan egon da, pues ez dakigu nola izan zen, egia esan, baina hori herri askotan gertatzen dena da, lehenengo alkate eta autoridade frankistak euskalduna dira, ez dakiteak hasi erderaz, hori Azpeitin adibidez gertatzen da. Euskalduna dira, baina frankista pedo betoa, bai. Orduan, dago legislazio bat, adibidez, hasieran, kartelak jartzeko bakarrik erderaz, eta anuntzioak, udaletxeen parean, egun tal, ez dakiz zer da hon. Eta baimena eskatu zuten, Azpeitiko alkateka, baimena eskatu zuen jartzeko euskeraz. Zeren, hori gehienak izekiten erderaz.
Halako gauzak aurkitzen dugu. Batez ere Gipuzkoan, Edo izenak kentzea. Izena badago 1978an, dago lege bat, dekretu bat, izenak gorriak, pues yo que sé, esperantza ez, baina badaude beste batzuk, tamarak, izenak eskatolikoak eta euskaldunizatuak kentzeko. Eta baina hori kentzen dute, baina gero haien artean jarraitzen dute berdin. Osea, ez, bada errealitate hor barruan, pues zailagoa dira. Bai. Bueno, eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko.